Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Pablo Solínez, experto en temas de propiedad intelectual, en temas de protección de datos personales, a propósito de un hecho que de alguna manera ha generado preocupación en el país: el descubrimiento de un call center vinculado a extorsiones, a delitos criminales, en donde, de acuerdo a este descubrimiento, se encontró alrededor de un centenar de personas trabajando en este sistema. No eran 2, 3, 5, 10 personas, más de un centenar de personas en un sistema dedicado a las extorsiones, a la delincuencia. Hay algunas interrogantes: cómo ha venido actuando, cuánto se ha violentado la ley de datos personales, cómo se da la filtración de información y cómo se produce estas extorsiones. Doctor Pablo Solínez, ¿cómo entender este call center con más de 100 personas dedicadas a estas tareas delincuenciales? Muy buen día. Buenos días, estimado Miguel, un saludo a usted, a toda la audiencia, un gusto estar en estos micrófonos, como siempre. Bueno, tenemos que empezar señalando que este call center, ¿no?, que fue identificado en días pasados, aparentemente pues había empezado a operar con fines lícitos, ¿no? Porque así se ha señalado en las noticias. Es decir, era un call center que en definitiva habría estado haciendo gestiones de cobro sobre la base de un negocio, ¿no?, que en principio deberíamos de presumir, al menos yo desconozco si es que esta empresa otorgaba créditos de manera ilegal o clandestina, pero aparentemente era una empresa que otorgaba créditos, y sobre esta base pues se contrata a personas para que empiecen a hacer seguimiento de esos créditos y en definitiva pues hacer las gestiones de cobro que eran necesarias en caso de que los clientes no paguen. Entonces, desde el punto de vista conceptual o teórico, no necesariamente tiene que ser visto esto como un negocio o una actividad ilegal. El tema es definitivamente cuando ya se pone en práctica estas acciones y resulta pues que las personas que estaban operando en este call center justamente se estaban valiendo del uso de la información personal para cometer actos ilícitos, ¿no? Principalmente amedrentar, ¿no?, hostigar a las personas, pero hostigar de una manera ya amenazante, ¿no? Una extorsión, es decir, o paga o pasa algo. O utilizamos su información con estos propósitos que le van a generar una afectación a su vida privada, ¿no? Entonces, ahí es donde radica justamente la problemática que usted me está comentando, ¿no?, preguntando. Ahora, el que trabajen en 100 personas, también aquí no se ha abusado del derecho laboral para obligarles a hacer unas tareas que están al margen de la ley. Definitivamente, yo creo que esto tiene que ser analizado desde varias perspectivas, ¿no? La primera, la penal que usted bien ha mencionado. Definitivamente, si es que Fiscalía encuentra que hay indicios de una asociación ilícita o peor aún de una extorsión, ¿no?, como se ha señalado, es un delito que se tiene que investigar, en donde tienen que caer todos los implicados, ¿no? Pero por otro lado, definitivamente tienen otros aspectos que se tienen que analizar en este accionar. Por un lado, el tema de la protección de datos, de los datos personales. ¿Por qué? Porque en este caso no necesariamente ha habido una filtración ilegal de datos. Es decir, no es que han accedido de manera no consentida a los datos de los titulares, sino que aparentemente esta empresa pues ha requerido una serie de información, incluso las fotografías al momento del registro de la aplicación del préstamo, pero el tema es que estos datos están siendo mal utilizados por quien los recabó. Entonces tenemos un segundo aspecto vinculado a la protección de datos, en donde se estaría utilizando los datos personales para finalidades ilícitas, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿cómo no lees los términos y condiciones o las políticas de privacidad cuando tú estás entregando esta información a esta empresa, pues que iría a utilizarlos? Pero ninguna política de privacidad podría validar
el tratamiento de datos con finalidades lícitas. Entonces, definitivamente, ahí vemos o identificamos que hay un aspecto transgresor a la norma que definitivamente tiene que ser sancionado. Y finalmente también, como usted bien señala, Miguel, hay un aspecto laboral que se tiene que analizar, porque aparentemente estas más de 100 personas que habrían estado operando un call center con prácticas ilegales, como en este caso sería el utilizar información personal para realizar actos de extorsión, pues resulta que se tiene que medir su nivel de responsabilidad, porque en definitiva ellos han estado actuando bajo la amenaza incluso, ¿no? Así se lee en las notas periodísticas que han sacado estos días, bajo amenazas de los empleadores, so pena de multas, de descuentos a sus salarios para que actúen sobre la base de un guión preestablecido, ¿no? Es decir, si tú no logras que se pague esto en determinados días en estos términos, pues vas a tener que empezar a acudir a estas prácticas ya que pueden rayar en lo ilegal, para que en definitiva puedas lograr el objetivo de cobro, ¿no? Entonces, de hecho, esta investigación nace por denuncia de los propios trabajadores, ¿no? Que son los que proporcionan gran parte de la información que ahora estaría utilizando la Fiscalía para implicar a los presuntos responsables. Entonces, definitivamente, aquí hay un aspecto laboral que se tiene que considerar, porque nuestra normativa definitivamente establece que por el hecho de que tú actúes bajo dependencia o relación laboral, esto no es eximiente de responsabilidades. Por tanto, el trabajador tiene la obligación de, en caso de que el empleador esté pues obligándole a cometer actos ilícitos sobre pretexto de tener una posición de superioridad en el ámbito laboral, pues definitivamente decía el trabajador tiene la obligación de denunciar estos actos ilícitos o abstenerse de hacerlos para no caer en responsabilidades que el día de mañana le pueden perjudicar, ¿no? Adicionalmente, doctor Pablo Solínez, esto podría configurar, por cierto, está en investigación la Fiscalía, podría configurar un tema de asociación ilícita. Sí, bueno, aparentemente habrían algunos actores que habrían intervenido en este acto ilícito. Además, vemos como decía hace un momento, hay tecnología de por medio, hay aplicativos de por medio que estarían sirviendo de soporte o de base pues para requerir información y para mal utilizarla. Entonces, en definitiva, pueden haber una serie de aspectos y de responsabilidades que tienen que asumir determinadas personas, ¿no? Que han cumplido, digamos, un rol dentro de este entramado, y que definitivamente pues podría constituirse o configurarse un delito de estas características. No olvidemos también que el delito se configura a la hora de hacer uso de esta información de manera ilegal y de proceder con los actos de extorsión, ¿no? Entonces también hay una situación o una actuación de terceras personas que están cometiendo el ilícito como tal, ¿no? Pero entonces todo esto se configuraría a través de una serie de responsabilidades que desde el punto de vista legal o penal pues pueden enmarcarse dentro del delito de asociación ilícita, ¿no? En cuanto a la protección de datos personales, ¿cómo se ha vulnerado con este call center? Bueno, lo primero es yo creo que se tiene que analizar esto desde varias perspectivas, ¿no? La primera, definitivamente, desde aquella que merece el responsable del tratamiento, en este caso, aparentemente la empresa infractora y todas las personas pues que han estado manejando esta empresa. ¿Por qué? Porque nuestra ley exige que el levantamiento, la recolección de datos personales se limiten estrictamente a las finalidades para las cuales
en este caso, pues se va a prestar un servicio, ¿no? Si es que la empresa o el responsable del tratamiento va a prestar un servicio vinculado al otorgamiento de créditos que podría llevar de manera implícita la gestión de cobros de esos créditos, ¿no? Sin lugar a dudas, la gestión de cobros no es una accionar ilegal, pues los datos deberían de estar enmarcados, los datos que se recaben y que se entreguen por parte del titular deberían de estar enmarcados a estas finalidades, ¿no? A que la empresa pueda prestar estos servicios, a que se puedan realizar gestiones de cobro, incluso que se pueda utilizar esta información para el envío de publicidad, de ofertas de nuevos productos o de nuevos servicios. Sin embargo, aquí se rebasa ese límite. ¿Por qué? Porque en primer lugar piden información que de alguna manera no estaría vinculada a esas finalidades, es decir, es información excesiva. Con lo cual, al pedir información excesiva, ya se estaría transgrediendo la norma. Es decir, estamos frente a un responsable de tratamiento que, sobre pretexto de realizar acciones vinculadas al servicio que está brindando, piden información innecesaria, justamente, ahora entendemos por qué, para cometer estos actos delictivos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que las finalidades no han sido marcadas de manera adecuada, que se ha pedido información que rebasa estas finalidades y que por otro lado y finalmente se han planteado finalidades que son ilegales, como hablamos hace un momento, utilizar información para en este caso extorsionar a las personas. Y definitivamente por otro lado también tenemos que analizar el nivel de responsabilidad que tienen ya las víctimas, ¿no? Las víctimas, porque si bien es cierto, estas personas pues vienen a sufrir las consecuencias del accionar de la empresa y todas las personas que han sido parte de este call center, pues no es menos cierto que cuando hacen una aplicación, en este caso para una solicitud, entregan información, pues tienen que adoptar los recaudos del caso para obviamente evitar que este tipo de situaciones sucedan. Entonces, si es que uno detecta aspectos anómalos en estos procesos, ¿no? Que me piden información que es injustificada o que de alguna manera puede generar algún tipo de cuestionamiento, yo en ese momento tengo que ya poner un pare, ¿no? Tengo que leer las políticas de privacidad que están en los aplicativos o en este caso en las cláusulas de información para ver qué me dicen y para qué van a utilizar mi información. Puede ser que incluso en las mismas políticas de privacidad se establezcan usos ilegales como lo que estamos tratando ahora, ¿no? No con la palabra extorsión, pero sí, por ejemplo, que la empresa podrá valerse de todas las medidas necesarias o incluso de las datos de contacto para poder a través de cualquier mecanismo realizar cobros que pueden invadir a su privacidad y que pueden generar una serie de molestias, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, en el momento que yo reviso, que yo leo, oportunamente pueden hacerme ver que no es pues una forma adecuada de usar mis datos y podría de alguna manera desde ese momento buscar limitar, ¿no? Y prevenir este tipo de acciones, ¿no? Doctor Pablo Solínez, ahora, de acuerdo con las primeras investigaciones que ha hecho la Fiscalía y la Policía Judicial, finalmente, luego de la investigación y la presentación ante el juez, quedaron con prisión preventiva 10 personas y se incautaron 248 dispositivos electrónicos que entraron como indicios de responsabilidad de este presunto ilícito. Tener una estructura con 248 dispositivos ya es toda una empresa que, si se compruebe, estaba dedicada a la extorsión. Así es, o sea, como yo señalaba hace un momento, esto no es un delito que lo comete una persona, ¿no? Esto es un delito que de alguna manera pues puede identificar a varios responsables que cumplen un hito, que cumplen un rol en particular, y que obviamente esto debería de estar de alguna manera ya almacenado, identificado en todos estos dispositivos y equipos que se han utilizado. No olvidemos que esta empresa empezó sus operaciones aparentemente recientemente, ¿no? Es decir, en diciembre del año 2025, y en 8 meses han logrado, entiendo, pues generar una serie de víctimas, ¿no? Que estarían reflejados en estos dispositivos que han sido identificados, y
ya podemos ver la magnitud de estas operaciones, ¿no? Si es que en tan poco tiempo pues se han logrado identificar aparentemente muchos afectados, ¿no? De esta investigación, leyendo la presentación de la Fiscalía, se daba cuenta, según la teoría de la Fiscalía, que se expuso durante la audiencia, el mecanismo habría comenzado con préstamos ofrecidos mediante la aplicación Cash a personas residentes en México, Colombia, Perú y Chile. Es decir, esto incluso rebasa el ámbito nacional. Así es. Esto se trata definitivamente de un ciberdelito, porque tenemos que enmarcarlo también allí, es decir, cuando hay, por ejemplo, el ciberacoso, ¿no? Como en este caso sería la extorsión que estamos revisando o comentando, pues se trata de un ciberdelito que es transnacional, ¿no? En donde hay algunos agentes o operadores que en definitiva pues han estado siendo parte de este ilícito, y que también desde la perspectiva de la protección de datos tiene una connotación importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que, por ejemplo, aquí en Ecuador tengamos una normativa fuerte vinculada al uso no autorizado de datos personales, no solo porque tenemos una ley orgánica de protección de datos que así lo ha establecido y así lo ha previsto a través de sus principios, sino porque también tenemos otro tipo de normas que de alguna manera vienen o buscan pues controlar los tratamientos no autorizados o el ataque a integridad de sistemas o los accesos no consentidos a bases de datos o a sistemas que incorporan bases de datos, como es nuestra legislación penal. Es decir, nosotros tenemos una legislación que, mal o bien, pues puede considerarse fuerte a nivel de Latinoamérica, ¿no? Pero cuando nos encontramos con situaciones como la actual, en donde víctimas se encuentran en otros países, en donde tal vez la normativa vinculada a los ciberdelitos no es tan desarrollada, ¿no? Puede ser que también se encuentren con un problema, ¿no? Porque estos afectados, para poder hacer valer sus derechos, deberían de presentar pues sus reclamaciones, sus denuncias, a través de una legislación que no necesariamente les ampara de la forma en la que sí que la hace la normativa ecuatoriana, ¿no? Entonces, sí son aspectos que se tienen que considerar, porque en definitiva, de alguna manera esto marca la magnitud o la importancia de este delito, pues que en definitiva vemos que ha trascendido fronteras, ¿no? Vamos a ir a una cadena oficial y volvemos con el doctor Pablo Solínez, experto en propiedad intelectual. Quisiera dejar planteada una interrogante. La Fiscalía, según la información que proporcionara, quienes accedían a esta plataforma, que solicitaban un crédito, simplemente tenían que entregar los datos personales y hasta una fotografía de su rostro como parte de los requisitos para acceder a los créditos. ¿Cuánta vulnerabilidad da el que se entreguen los datos personales en estas condiciones, incluso la fotografía, para luego extorsionar de acuerdo con la investigación de la Fiscalía? Vamos a la cadena y volvemos con el doctor Pablo Solínez. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. China se ha mantenido como el principal destino de exportación de los productos de Ecuador. Estamos dispuestos a seguir impulsando las relaciones bilaterales, logrando consensos importantes para promover la cooperación de beneficio mutuo y servir mejor a la respectiva modernización de los dos países y traer más beneficios para ambos pueblos. Ha crecido el comercio con la China, se han fortalecido también los lazos de cooperación y consideramos a la China un país amigo. Ecuador y China consolidan una nueva etapa de cooperación y desarrollo, con acuerdos que impulsan el crecimiento. Apoyo para generación de energía fotovoltaica e hidroeléctrica. $43 millones para cooperación en salud, seguridad, educación y prevención de riesgos. Incremento de exportaciones, inversiones y fortalecimiento del Tratado de Libre Comercio. Transformación digital de servicios públicos e industria verde. Alianza de protocolos sanitarios y fitosanitarios. Promoción de sectores estratégicos y reformas en seguridad jurídica y clima de negocios. Intercambio estudiantil. Alianza portuaria entre Guayaquil y Shanghái. Impulso ruta marítima. Guayaquil, Chancay, Shanghái.
have just signed a Memorandum of Understanding on Development Cooperation. The MOU is a starting point to strengthen our partnership in areas of mutual priority such as trade, education, governance, digitization, and public health, and can help Singapore companies access opportunities and the wider markets of Latin America. Ecuador offers significant opportunities in strategic sectors. We want to extend our hand in terms of commercial and trade cooperation, one focused on the future and one delivering tangible benefits for our people. Autorización número 5608, CNE, Elecciones Seccionales y CPCCS 2027. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Un minuto en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Reanudamos el diálogo con el doctor Pablo Solínez, experto en temas de propiedad intelectual, de datos personales. A propósito de este descubrimiento que hiciera el fin de semana la Fiscalía General de un call center vinculado presuntamente a extorsiones, en donde elaboraba más de un centenar de personas, de las cuales 10 han sido procesadas directamente. Decía, doctor Pablo Solínez, se ha pedido esta información en donde del descubrimiento inicial que ha hecho, quienes solicitaban un crédito a este call center tenían que proporcionar todos sus datos personales, incluso una fotografía. ¿Cuán riesgoso es entregar en estas condiciones ahora que se descubre a este call center vinculado a estas ilegalidades? Bueno, sí, justamente lo que comentábamos hace un momento es la necesidad de que obviamente la persona que estaría aplicando a estos créditos que entregaban estas empresas, bueno, o cualquier otra, tiene que ser muy cauto a la hora de la entrega de información, porque puede haber mucha información innecesaria que ya de por sí me puede hacer cuestionar una situación así. Sin embargo, no nos olvidemos que por el tipo de operaciones que realizan empresas legales, ¿no?, que otorgan crédito, definitivamente podrían ver justificados, por ejemplo, la entrega no solo de la imagen o de la fotografía, sino de los datos biométricos, es decir, entregar la imagen que a través de sistemas desarrollados para ello puedan identificar los rasgos faciales y sobre eso pues confirmar la identidad de una persona. Muchas veces usted podrá haber visto, por ejemplo, cuando va a abrir un aplicativo móvil de un banco, ¿no?, en donde se va a crear un usuario y una contraseña, y peor aún va a realizar transacciones desde allí. Muchas veces para esta apertura de usuario te piden pues datos, tu rostro, ¿no?, para poder captar los datos o los rasgos faciales, para en función de ello pues poder confirmar que Miguel Rivadeneira es Miguel Rivadeneira y no es Pablo Solínez. Entonces son datos o es información que podría ser entendible o aceptable en este tipo de procesos, ¿no? Lo que eventualmente no puede ser aceptable es, por ejemplo, que me estén pidiendo información de referidos que vaya a un extremo tal en donde yo a los referidos, por ejemplo, les involucre como que fuesen deudores, ¿no? Y muchas veces, y aparentemente en este caso pasó, ¿no?, que se pidió información excesiva de referidos y que probablemente también en las políticas de privacidad habría que haber leído antes, ¿no?, porque probablemente decía en estas políticas se incluían finalidades de uso de la imagen o de las fotografías para propósitos completamente diferentes a los servicios que estaban contratando. Entonces, estos aspectos son los que se tienen que revisar, estos son los aspectos que tienen que generar alerta para que obviamente el titular, en este caso, pues no entregue de una forma tan abierta y tan amplia como suele suceder, ¿no?,
¿no? Porque finalmente en el mundo de Internet y ahora de redes sociales, ni siquiera pues se limitan aquellos aspectos que ya de por sí los aplicativos contienen, que es el uso restringido de información, ¿no? Simplemente se los mantiene con estos usos abiertos. Además se entrega información abierta, indiscriminada de la persona, pues en dónde estoy, a dónde voy a salir el fin de semana, en dónde me voy de vacaciones, en dónde estoy comiendo en este momento. Es decir, que aquí la gente definitivamente no tiene una real conciencia de la gravedad de compartir de esta forma tan abierta los datos personales, y resulta que terminan sufriendo las consecuencias como las que ahora estamos conversando, ¿no? Doctor Solínez, ahora la Fiscalía sostiene que algunos deudores supuestamente recibían amenazas relacionadas con la difusión de sus fotografías en redes sociales. Es decir, o pagas o hago público tu figura. ¿Cuán grave es eso? Hago pública tu figura, pero además tu figura vinculada a actos ilícitos que tú no has cometido, pero a través de los cuales voy a denigrar tu reputación, tu imagen y demás, ¿no? O sea, por ejemplo, hablaban de violaciones a menores de edad, ¿no? O sea, si es que tú no me pagas, voy a sacar tu imagen, además tu imagen trabajada con inteligencia artificial, en donde se te pueda ver involucrado en actos de violaciones a menores de edad. Pero no solo que sacaban la fotografía o la amenazaban con sacar la fotografía y hacerla pública, porque finalmente eso podría tener un impacto menor, ¿no? Si es que yo no soy una persona pública y nadie me conoce, y por ahí sacan que Pepito Pérez está cometiendo estos actos ilícitos, pues ¿quién será? O sea, no es un mecanismo de extorsión tan eficaz. Sin embargo, en estos casos también pues tenían la prolijidad de pedir información de redes sociales, de los usos que dan a redes sociales. Imagínense, si es que voy yo a aplicar a una solicitud de crédito a través de una empresa y me están pidiendo información de mis redes sociales, pues algo ya me tiene que generar, ¿no?, de sospecha. O sea, ¿cómo así me está pidiendo esto? Entonces empezaron a utilizar esta información de las redes sociales que no se les tenía que haber entregado, justamente para buscar tener todos los contactos de esta persona, y ahí sí, a través de contactos y la gente que le conoce, puede afectar la reputación, ¿no? El momento en que uno aceptaba, entiendo los términos y condiciones de estos aplicativos, automáticamente aceptabas transmitir toda la información de tus contactos de tu teléfono. Eso pasaba. Entonces, si es que tú no lees la política de privacidad y simplemente aceptas cualquier cosa que te están diciendo sin cuestionarte para qué son estas finalidades, entonces vas a ser más proclive de este tipo de extorsiones. Entonces, esto no solo era el uso de la imagen, sino también aprovecharse de otra información que fue incluso autorizada por el propio titular en algún momento dado de la aplicación, para poder realizar estos actos ilícitos, ¿no? Entonces, son aspectos que se vinieron dando definitivamente bajo una responsabilidad clara de todas estas personas que fueron parte, digamos, del ilícito, y a través de los cuales se le estaría investigando como una asociación ilícita, como señalamos hace un momento, que también habrá que ver hasta dónde llegaron esos ilícitos, porque si es que se llegan a identificar, por ejemplo, que los delitos producidos y consumados, en este caso en particular, fueron de extrema gravedad, eventualmente incluso se podría hasta pensar en una delincuencia organizada, ¿no? Y quién sabe, ¿no? Entonces hay que de alguna manera también ir esperando y viendo cómo esto se va derivando, ¿no? Para ver realmente en qué tipo de acción penal o de delito nos encontramos, para sobre esto pues poder juzgar a los responsables, ¿no? Ahora, dentro de esta investigación, lo que ha revelado la Fiscalía, investiga un supuesto uso de montajes con inteligencia artificial. Es decir, se estaba usando esta herramienta, y si entregaron las fotografías y los datos, bueno, es un riesgo grave que se puede utilizar eso para otros fines. Claro, bueno, usted sabe ahora, Miguel, que hay tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial que casi resultan pues muy complicadas de identificar si es que realmente es la realidad o es algo creado por inteligencia artificial. A ese nivel estamos, es decir, cada vez se está perfeccionando más la tecnología, y en función de eso, pues claro, encontramos ahora fotos cada vez más perfectas, ¿no? Que pueden engañar
al ojo común, ¿no? Por allí hay expertos, hay personas muy vinculadas al uso de la inteligencia artificial o a temas vinculados al marketing, a la publicidad, que tienen un ojo ya muy, muy delicado y pueden identificar o establecer claramente que se tratan de fotografías generadas por inteligencia artificial, pero para el ojo común no necesariamente, ¿no? Entonces, el hecho de que se utilicen estas tecnologías para delinquir, definitivamente deberían de ser vistos o regulados como un agravante, ¿no? Como un agravante que definitivamente aún en nuestra legislación queda aún este tipo de aspectos por desarrollar y generar las reformas del caso. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ahora han sido imágenes, pero en otro tipo de delitos, incluso por ejemplo se valen de la voz, de una voz creada por inteligencia artificial sobre la base de los rasgos de la persona para hacer pensar que una determinada persona está teniendo algún tipo de necesidad y que obviamente sobre la base de esto pues requiere o se cometen actos vinculados al secuestro o extorsiones de otro tipo, ¿no? Entonces, estos son aspectos que se están dando ahora y que se utiliza la tecnología, principalmente la inteligencia artificial, para buscar engañar a las víctimas y que obviamente puedan tener elementos lo suficientemente creíbles como para pensar que una persona querida o un ser cercano está en una situación de necesidad o de complicación, ¿no? En este proceso inicial de la información que ha entregado la Fiscalía se da cuenta, por ejemplo, que esos montajes supuestamente mostraban a los deudores en situaciones incómodas. Según la tesis que presentaran ante la justicia, durante la audiencia, las supuestas amenazas consistían en advertir sobre la difusión de esas imágenes en redes sociales para poner en entredicho la reputación de los usuarios. Es decir, si encuentran a una persona, difunden esos datos personales y le ponen en serios aprietos. Claro. Se hablaba de utilizar la imagen, o el rostro de la persona para incluir en imágenes privadas o íntimas, por ejemplo, como una foto de desnudez o una foto teniendo relaciones íntimas con otras personas, ¿no? Este tipo de cuestiones son las que en principio utilizaban como mecanismos de extorsión. Entonces, claro, aquí empezamos a ver que independientemente de que no sean fotos reales y de que sean fotos creadas por tecnología, para el común de los mortales, para las personas que van a hacer o acceder a estos contenidos, pueden definitivamente llevarse una imagen equivocada de esa persona que no ha participado en estos actos, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo que en este momento la tecnología está sirviendo de base o de sustento para empezar a afectar otros derechos de las personas que, independientemente de que no sean imágenes reales, pues esta afectación se da, por ejemplo, a su privacidad o al derecho a su imagen, ¿no? O a su reputación. Es decir, que el daño está hecho, por más de que la persona o la víctima salga a aclarar y diga, no, yo no soy esta persona que está apareciendo en esta foto, no, simplemente me han puesto mi imagen. Definitivamente el hecho de que se lo haga en momentos y en foros o en grupos en donde el impacto puede ser inmediato y casi irreversible, pues cualquier aclaración resulta inoficiosa o resulta poco efectiva, ¿no? Entonces, definitivamente estos aspectos también tienen que ser regulados ya cuando hablamos de materia de inteligencia artificial, y muestra de ello es que a nivel internacional sí que se lo está haciendo, ¿no? Por ejemplo, utilizar contenidos protegidos por propiedad intelectual, por derechos de autor, de manera abierta y sin el reconocimiento de los pagos correspondientes o sin las autorizaciones de los autores, ya constituyen de hecho ilícitos en otros países. Y lo propio con la imagen, ¿no? Si es que tú le dices a la inteligencia artificial, constrúyeme una imagen sobre la base del rostro de Pablo Solínez o de Miguel Rivadeneira o más aún de cualquier persona famosa, pues en definitiva ya se han establecido a nivel internacional regulaciones que impiden el uso de la imagen de personas requeridas por terceros que no tienen ningún tipo de derecho de autorización de uso de esa imagen. Entonces, son aspectos que definitivamente se tienen que ir regulando para poder también controlar el uso abierto e indiscriminado de las tecnologías que pueden causar daño, como en efecto lo están haciendo. ¿Qué debiera arrojar estas investigaciones? Porque de los primeros datos entregados por la Fiscalía,
Primero, se señala a una persona de nacionalidad china que habría estado dirigiendo esto. Segundo, encontraron a 118 personas. Tercero, retuvieron 172 computadores y 76 teléfonos celulares, según la fiscalía. Es decir, era toda una estructura. Era toda una estructura. Yo creo que definitivamente se tiene que revisar los responsables del caso. Tienen que analizar e investigar los responsables del caso. Estamos hablando de esta persona con nacionalidad china, estas 10 personas que aproximadamente que han sido detenidas con fines investigativos. Pero por otro lado tenemos a cientos de personas que han estado laborando en el call center, en donde independientemente de esta situación, pues, de dependencia o de subordinación que tenían respecto a estas personas, no es menos cierto, pues, que habrá que identificar el grado y el nivel de responsabilidad que han tenido en este campo. ¿Por qué? Porque hay un principio básico en el derecho que es en definitiva, que la ignorancia de la norma no te exime de responsabilidades, ¿no? Y si es que estas personas, pues, a sabiendas de que estaban cometiendo actos ilícitos, lo hicieron sobre pretexto de que te estaban ordenando o disponiendo a tu empleador, pues no necesariamente va a ser una justificación real y clara de su accionar y de su nivel de responsabilidad. Creo que todos cumplen, digamos, un nivel importante de trabajo, de involucramiento en este caso, importante caso que se ha tratado, que tienen que, sobre la base de las investigaciones realizadas, sacar o identificar, pues, a los responsables. Y por otro lado, definitivamente nos tiene que servir como una vez más un sacudón para toda la ciudadanía que está interactuando con tecnología, que está interactuando con aplicativos, que está interactuando con empresas que de pronto nacen de la nada, como en este caso una empresa nueva que no tiene mayor experiencia ni una trayectoria en el campo de los créditos. Pues nos tiene que generar ya las alertas adecuadas, en primer lugar, para revisar la información, los términos y condiciones de las políticas de privacidad, pero además también para poder ahondar un poco más en aquellos datos que me están requiriendo y ver, obviamente, o identificar prematuramente riesgos para evitar estar en situaciones como la actual. La investigación inicial que ha hecho la Fiscalía presenta versiones de 26 colaboradores, la inspección ocular técnica y las versiones que los agentes han presentado, que daría cuenta de la gravedad del caso. Claro, y creo que son muy importantes estas versiones, sobre todo porque de alguna manera pueden evidenciar que aquellas personas que estaban involucradas no por responsabilidad, sino involucradas por obligación laboral en este tipo de situaciones, pues han puesto su voz, ¿no? En alto, se han hecho escuchar a través de una denuncia y han querido dejar establecido que ellos no tienen responsabilidad en esto. Y es lo que se debería de haber hecho desde el principio. Es decir, si es que viene un empleador y te dice, mira, yo quiero que vayas a cometer este acto de extorsión, o aún más grave, que vayas a cometer este asesinato o este homicidio, y si no te puedo extorsionar de esta forma, sea porque te aplico multa, sea porque te despido, o sea porque puedo atacar a intereses personales como tu familia o lo que fuese, no quiere decir que esto es un justificativo para que esta persona pueda cometer este acto delictivo. Entonces, la denuncia, la declaración de versiones, creo que va a ser lo recomendable de todas estas personas que se han visto obligadas o que sienten que no han tenido ningún tipo de responsabilidad en una situación como esta, porque obviamente si es que de alguna manera se puede buscar la entrega de información y de versiones que puedan aportar en la investigación para Fiscalía a través de, como digo, estas personas que han sido de alguna manera obligadas a actuar de esta forma y que han puesto o que han establecido su voz oportunamente, pues creo que es la manera adecuada de deslindarse de responsabilidades en este caso, ¿no? ¿Y cómo proteger a las personas que presuntamente han sido extorsionadas, los datos personales de ellas? Bueno, ahora ya tienen los equipos. Esperemos que de estos equipos se pueda llegar a concluir que en dónde estaban siendo almacenados,
¿no? Eventualmente usuarios, contraseñas de bases de datos, y claro, si es que no es una estructura criminal muy grande y muy organizada, pues probablemente a través de la investigación de estos equipos se pueda dar con las fuentes de esta información y de alguna manera se pueda buscar parar el uso no autorizado por parte de terceros de datos, ¿no? Esto se verá conforme vayan avanzando las investigaciones. Esperemos que o en estos equipos hayan estado almacenados los datos, o eventualmente, si es que ha estado pues ya almacenado en la nube, pues se puedan contar con los datos y con la información necesaria para poder acceder a la misma y poder poner en buen recaudo los datos y la información de terceros, ¿no? Claro, de cualquier manera, esas personas que pudieran haber sido extorsionadas, simplemente si ya tienen los datos en este call center, simplemente ya en la etapa del proceso hay que proteger los datos de esas personas. Claro, es algo que se debería de adoptar como medida por parte de la Fiscalía y del juez competente, ¿no? A fin de que obviamente estos equipos estén a buen recaudo y en definitiva pues no puedan ser en este momento utilizados para seguir cometiendo estos actos ilícitos, ¿no? Yo creo que esa es una de las razones por las que se hace la retención de todos estos equipos y bueno, esperemos que esto, como digo, no haya trascendido fronteras, esta información no haya accedido a terceros que no han sido en este momento detenidos y que también podrían ser per se involucrados o responsables en este caso, ¿no? Y que obviamente si es que estos terceros están por allá, por otros países, libres, podrían eventualmente seguir utilizando esta información para los mismos propósitos, pero pensaríamos que esto no es así, ¿no? Sino que se trata de una organización que está operando desde el Ecuador, aparentemente sí estafando a muchas personas que se encuentran fuera, pero esperemos que sean todos los responsables los que han sido en este momento ya pues capturados, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas que pudieran haber sido extorsionadas y que están en el exterior? Porque el testimonio de la Fiscalía dice que hubo conexiones, contactos con personas fuera del país. Claro, bueno, estas personas, nosotros tenemos que partir del hecho de que estas extorsiones se han dado no a cambio de afectar el patrimonio de las personas, sino más bien aparentemente, ¿no? Esto habrá que ver, esta extorsión se ha dado a cambio de el pago de créditos, ¿no? Es decir, que se podría pensar que las víctimas que se encuentran en el exterior han sido víctimas de potenciales usos no autorizados de sus datos, más no de una afectación a su patrimonio, es decir, no un daño y perjuicio consumado desde el punto de vista económico, porque no es que ha habido la extorsión en el sentido de tú me entregas esta cantidad de dinero para no publicar estas fotos o para no afectar tu reputación o tu buena imagen, sino que es tú me pagas los créditos que te he otorgado y con esto evito que cometas estos actos, ¿no? Entonces, y si no pagas, puedo hacer uso de tus datos. Si no pagas, entonces habrá que ver si es que desde el punto de vista ya de estos titulares, no solo extranjeros, sino también nacionales, se llegó a consumar ese acto de extorsión. O sea, bueno, no el acto de extorsión, sino el acto que era objeto de la extorsión, en este caso el acto amenazante, y si es que esto le pudo haber generado algún tipo de perjuicio. Porque si es que esto quedó simplemente en la extorsión o en la llamada pues telefónica de la advertencia, pues yo creo que el camino que deberían de seguir estas personas que se encuentran en el extranjero sería presentar sus denuncias aquí en el Ecuador, que es en donde están las personas involucradas y en donde se habrían consumado los actos ilícitos, ¿no? Ahora, si es que hubiese algún tipo de daño o perjuicio, ¿no? O alguna afectación a sus derechos de protección de datos personales, pues probablemente tendrían que seguir acciones paralelas en cada uno de sus países, justamente porque ahí en sus países se habría causado la afectación, ¿no? Pero eso se tendrá que ver en función de cómo avancen las investigaciones. De cualquier manera, ya en el exterior resulta cuesta arriba si hubo una estafa y una extorsión para el que pague, simplemente entrar en esa recuperación. Claro, si es que hubiese habido estafa, definitivamente yo creo que el camino es buscar algún tipo de resarcimiento aquí en el país, ¿no? Aquí en el país, porque entiendo que incluso esta compañía, que era la que otorgaba los créditos, tenía domicilio en el Ecuador. Y era una compañía que también operaba a través de internet, ¿no? Entonces, dado estos hechos,
definitivamente pienso que el camino que deberían de seguir estas personas sería una reclamación formal acá en el Ecuador. ¿Y qué lecciones deja para no caer en el caso de un usuario si es que hay esta posibilidad, esta plataforma que le intenten ofrecer recursos, dinero y luego si no paga, extorsionar con la difusión de sus datos? ¿Qué lecciones deja para no caer en este sentido? Sí, justamente lo que comentábamos, Miguel, es muy importante poder, como ciudadano común, ¿no? Que contrate este tipo de servicios, pensar que físicamente no existen herramientas, ni sistemas, ni medidas que otorguen absoluta seguridad de mi información. Porque no existe simplemente. Si físicamente no existe, yo puedo tener mi información más valiosa, la fórmula de la empresa de bebidas gaseosas más importante del país, puedo tener en la bóveda más segura del planeta, a que igual ese espacio físico puede ser vulnerable. No se diga en el ámbito digital. Si es que yo voy a entregar información a través de herramientas, de aplicativos, herramientas tecnológicas o aplicativos, y estamos viendo que hay muchísimos mecanismos para poder tener accesos no consentidos o para poder filtrar esa información, pues la primera medida de seguridad y la más efectiva es la que proviene del ciudadano al momento de entregar la información. Entonces, ser muy cautos a la hora de entregar información, ser muy cautos a la hora de leer los términos y condiciones, entender que hoy por hoy las empresas que requieren información de todos nosotros, de los titulares, están prohibidos de pedir información que vaya más allá de las finalidades propias del servicio que me están ofreciendo. Entonces, ese solo hecho ya me tiene que generar una alerta. Si me están pidiendo información sobre mis hábitos en redes sociales, sobre mis cuentas y contraseñas en redes sociales, si me están pidiendo información respecto de mis contactos en teléfonos, esto para solicitar un crédito, esto ya me tiene que generar una alerta. Y obviamente, sobre la base de estos recaudos que uno pueda tomar, ahora sí, pues buscar otro tipo de mecanismos para mitigar estos riesgos. Por ejemplo, cerciorarme cuáles son estos, por ejemplo, mecanismos de autenticación que utiliza la plataforma para validar mi información, ¿no? O para validar que yo soy la persona que supuestamente estaría aplicando, ¿no? Y otros mecanismos que definitivamente me sirven a mí, ya desde el punto de vista de medidas de seguridad implantadas en los propios sistemas, en las propias herramientas, para evitar que mi información se difunda o que sea utilizado de manera abierta, ¿no? Ahora, esto pasa también por una desinformación. Hay una ley que rige la ley de protección de datos personales, pero la gente desconoce el amparo que tiene con esta ley. Claro, desconoce en primer lugar porque hasta ahora, imagínense, ya llevamos más de 5 años de lo que entró en vigencia la ley, ¿no? Estamos ya en el 2026, esta ley entró en vigencia en mayo del 2021 y hasta ahora, hasta el día de hoy, ¿no? Yo, abogado de protección de datos, sigo recibiendo no 1, 3 veces al día llamadas telefónicas de una operadora de telefonía buscando que me cambie de servicio a esta operadora, ¿no? Imagínense si yo como abogado de protección de datos sigo recibiendo esto con las amenazas, con las denuncias que he realizado, no solo privadas, sino incluso públicas en estos micrófonos. ¿Qué se espera de cualquier persona que no esté muy inteligenciado de la norma, ¿no? Simplemente pensará que son prácticas normales. Entonces, sí, definitivamente creo que... ¿Qué se puede hacer en un caso cuando uno le insisten con las llamadas? O sea, lo primero es registrar esos teléfonos. Muchas veces provienen de call centers, justamente. Call centers que no puede, por ejemplo, una empresa de telefonía, un operador de telefonía no puede deslindarse de responsabilidades por el hecho de que te estén llamando a través de call centers, porque se entiende que el call center está programado. Y no solo que está programado, sino que está actuando a nombre y por cuenta de esta empresa de telefonía. Entonces, todo lo que hace o deja de hacer el call center incide directamente en una responsabilidad de la empresa de telefonía. Entonces, como decía yo, en primer lugar, tener el resguardo de ubicar estos o de almacenar pues estos teléfonos a través de los cuales
nos están haciendo las llamadas. Luego, obviamente, presentar una denuncia formal a nivel de la Autoridad de Protección de Datos, la Superintendencia de Protección de Datos, e incluso también denuncias a nivel de la Defensoría del Pueblo, ¿no? que trata los temas de defensa del consumidor, y hacer seguimiento de estas denuncias. Y obviamente en la llamada no identificarse, no entregar información, y no solo no entregar información, sino también advertir que esta llamada no tiene el consentimiento de la persona y que obviamente va a proceder con la denuncia correspondiente, porque puede ser que esas sean alertas suficientes como para evitar que sigan haciendo uso de la información en sus bases de datos, ¿no? Me refiero a estas personas que están haciendo el uso de manera no consentida. Es decir, que se tienen que trabajar en todos estos aspectos, no solo preventivos, sino también reactivos frente a estos usos abusivos de información, para obviamente evitar que esto siga ocurriendo, ¿no? Pero obviamente hay que actuar. Entonces decía hace un momento, si es que el titular, el interesado, el dueño de los datos no toma los recaudos del caso, no hace las denuncias que tiene que hacer y simplemente sigue pasando el tiempo y sigue siendo víctima del uso por parte de terceros de información de manera no consentida o de manera incluso ilegal, como la que estamos tratando el día de hoy, pues obviamente no vamos a tener los resultados que se esperan, porque es la primera fuente, que en este caso es el titular, está siendo poco claro de los derechos que tiene, y además no está asumiendo el rol que realmente le corresponde en todo este entorno, ¿no? Bien, muchas gracias al doctor Pablo Solínez, experto abogado en protección de datos personales, a propósito de este descubrimiento que ha hecho la Fiscalía, un call center vinculado a extorsiones, en donde laboraban más de 100 personas. Muchas gracias, Pablo. Un placer, Miguel. Un saludo a la audiencia.